La casa de adobe color terracota se alzaba solitaria en las afueras de Guanajuato, donde las montañas de la sierra se perdían en la bruma matutina del altiplano mexicano. Era 1940 cuando Magdalena Cortés enterró los restos de su esposo Aurelio en el cementerio de Santa Rosa, un lugar árido donde las cruces de madera se inclinaban como si rezaran por los muertos olvidados. Nadie en el pueblo sabía que aquella mañana gris, mientras el sacerdote murmuraba sus oraciones latinas entre el viento frío, Magdalena había tomado una decisión que cambiaría para siempre la historia de su familia y dejaría cicatrices en la memoria colectiva de toda la región. Magdalena tenía 32 años, la piel quemada por el sol del altiplano y las manos rugosas de quien ha trabajado toda su vida en el campo. Había pasado 14 años casada con Aurelio, un minero que trabajaba en las entrañas de la tierra extrayendo plata, ese metal que brillaba en la oscuridad, pero que nunca le había traído fortuna a su hogar. Su hijo Óscar, de apenas 9 años, caminaba detrás del ataúd con la cabeza gacha, sin comprender realmente que nunca volvería a ver el rostro de su padre. Si eres de México o Latinoamérica, no te pierdas este perturbador relato basado en hechos reales. Suscríbete a nuestro canal para más historias que han marcado la historia de nuestro país y cuéntanos en los comentarios de dónde nos ves. Queremos conocer a nuestra comunidad de espectadores valientes que se atreven a explorar los misterios más oscuros de nuestra tierra. Lo que el pueblo no sabía era que Aurelio no había muerto de enfermedad. Una noche, mientras trabajaba en la mina, hubo un derrumbe. Los compañeros encontraron su cuerpo aplastado entre las rocas, irreconocible. Fue un accidente, dijeron las autoridades, aunque en realidad había habido negligencia, falta de seguridad, soborno a los inspectores que pasaban por alto las deficiencias de aquella mina condenada. Magdalena recibió una compensación ridícula, dinero que apenas alcanzaba para sobrevivir un par de meses. La viuda quedó sola, sin recursos, con un hijo hambriento y una casa que amenazaba con derrumbarse con cada lluvia que caía en la sierra. Durante los primeros meses, Magdalena intentó vivir honradamente. Trabajaba como cocinera en las casas de los hacendados, limpiaba, lavaba ropa ajena, pero el dinero nunca era suficiente. Óscar llegaba del trabajo, pues incluso a su corta edad, tenía que ayudar en las labores del campo, con un hambre que Magdalena no podía saciar. Veía cómo su hijo adelgazaba, cómo sus ojos se hundían en las órbitas, cómo sus costillas se marcaban bajo la piel como las varillas de una jaula. Una noche, mientras Óscar dormía y lloraba de hambre incluso en sus sueños, Magdalena tuvo un pensamiento que la aterró y la obsesionó simultáneamente. Pensó en Aurelio, en sus restos descansando en el cementerio de Santa Rosa, bajo una cruz de madera que ya se estaba pudriendo. Pensó en cómo la gente guardaba cenizas de sus seres queridos en urnas, en cómo algunas familias creían que mantener cerca los restos de sus muertos los protegía. Pero Magdalena no tenía una urna elegante ni las riquezas de las familias principales de Guanajuato. Solo tenía hambre, desesperación y un hijo que se moría lentamente ante sus ojos. Una semana después, en la madrugada, Magdalena fue al cementerio con una pala. No era la primera vez que iba de noche. Había estado yendo durante semanas, cavando lentamente, sin ser vista por los guardianes que apenas si vigilaban aquel lugar de pobres y olvidados. Cuando finalmente llegó al ataúd de Aurelio, lo abrió con manos temblorosas. Lo que encontró fue un cuerpo que apenas sí reconoció, descompuesto y terrible, devuelto a la tierra de la que provenía. Pero lo que buscaba no estaba allí. El cuerpo de Aurelio no había sido reducido a cenizas. Fue entonces cuando Magdalena tuvo que idear un nuevo plan, uno más terrible aún.
Llevó el cuerpo de Aurelio de regreso a su casa, enterrándolo secretamente en el patio trasero, en un hoyo profundo bajo el árbol de aguacate que apenas producía fruto. Luego, durante días y noches, Magdalena trabajó en secreto. Construyó un horno rudimentario con adobe y barro, alimentado por leña que recogía del monte. Trabajaba cuando Óscar dormía, cuando toda la región estaba sumida en la oscuridad. El proceso fue lento, agonizante, una tarea que cualquier persona sensata habría considerado imposible. Pero Magdalena estaba más allá de la razón. Estaba en el reino de la supervivencia animal, en ese lugar oscuro donde una madre hace cosas que sus descendientes nunca comprenderán completamente. Cuando finalmente los restos de Aurelio se convirtieron en polvo gris, Magdalena los recogió con cuidado, casi con ternura, como si estuviera sosteniendo la última esperanza de su familia. Comenzó a mezclar las cenizas en pequeñas cantidades con la comida que preparaba, en el atole que Óscar bebía por las mañanas, en la sopa de nopales, en las tortillas que cocinaba sobre el fuego. Solo porciones minúsculas, apenas visibles, pequeños fragmentos de lo que una vez fue su marido, ahora alimentando a su hijo. Lo extraño fue que Óscar parecía mejorar. Su rostro ganó color, sus costillas dejaron de ser tan prominentes, su energía aumentó. Magdalena lo interpretaba como una señal del cielo, como si Aurelio, incluso en la muerte, estuviera nutriendo a su hijo, protegiéndolo desde el más allá. Ella hablaba con Óscar sobre su padre, recordándole constantemente que Aurelio siempre estaría en él, que su padre lo cuidaría desde adentro. El niño, sin saber la verdad, comenzó a sentirse conectado a su padre de una manera que nunca antes había experimentado. Decía que podía sentir a su papá dentro de él, que se sentía fuerte, que podía escuchar su voz en sus sueños. Esto continuó durante 2 años. 2 años de secretos, de un ritual macabro que se repetía diariamente en la cocina de aquella casa de adobe. 2 años de una conexión imposible entre un padre muerto y un hijo que ingería sus restos sin saberlo. Magdalena había comenzado a creer en su propia narrativa, convenciéndose de que lo que hacía era correcto, que era una forma de amor, de sacrificio materno llevado a sus extremos más oscuros. Pero los secretos nunca permanecen enterrados para siempre en un pueblo pequeño. En 1942, una mujer llamada Rosario, que era pariente lejana de Aurelio, notó algo extraño durante una visita a la tumba de su difunto pariente. La lápida había sido removida, y aunque fue reenterrada nuevamente, las marcas del suelo eran evidentes. Rosario comenzó a hacer preguntas. Luego observó que Óscar, quien 2 años atrás era un niño famélico y apático, ahora era un muchacho de aspecto saludable y vigoroso, casi demasiado para un hijo de viuda pobre. Rosario visitó la casa de Magdalena y pasó tiempo en su cocina. Notó las cenizas grises que ocasionalmente caían en los alimentos, las pequeñas cantidades que Magdalena cuidadosamente escondía en frascos bajo la mesa. Cuando Rosario preguntó qué eran esas cenizas, Magdalena, en un momento de debilidad o tal vez de orgullo retorcido, le contó la verdad. No completamente, pero sí lo suficiente. Le explicó cómo Aurelio cuidaba a su hijo desde la muerte, cómo lo alimentaba, cómo permanecía con ellos. Rosario quedó horrorizada, no solo por lo que Magdalena había hecho, sino por la seriedad con la que hablaba de ello, como si fuera lo más natural del mundo. Informó a las autoridades, primero al sacerdote, quien consternado acudió a la policía. La policía fue a la casa de Magdalena con una orden de registro. Desenterraron el patio, encontrando los restos cremados de Aurelio bajo el árbol de aguacate. Encontraron también fragmentos de los frascos que contenían las cenizas. Registros en un diario que Magdalena había mantenido con descripciones detalladas de su proceso. El arresto fue rápido.
Magdalena fue llevada a la cárcel de Guanajuato, un lugar oscuro y húmedo donde los presos se hacinaban y la enfermedad era común. Óscar fue separado de su madre y puesto bajo custodia de instituciones del Estado. El juicio fue un escándalo que sacudió toda la región. Los periódicos de la época lo cubrieron con una mezcla de morbosidad y moralidad religiosa. Titulares que gritaban sobre la viuda loca de Guanajuato, sobre el ritual caníbal disfrazado de amor maternal. Los psiquiatras de la época, cuya comprensión de la salud mental era primitiva comparada con los estándares modernos, debatían si Magdalena estaba realmente loca o simplemente era una madre desesperada que había cruzado una línea moral infranqueable. Algunos argumentaban que había padecido un quiebre psicótico causado por el trauma de la muerte de su esposo y la pobreza extrema. Otros sostenían que era completamente consciente de lo que hacía, que era simplemente malvada, que merecía la pena de muerte. Lo que nadie realmente consideraba era la pregunta más incómoda. ¿Habría hecho lo mismo cualquiera de ellos si estuviera en su situación? ¿Cuál es el límite de lo que una madre hará por su hijo cuando se enfrenta a su muerte inminente? ¿Dónde termina el amor maternal y comienza la locura? Óscar fue institucionalizado en varios lugares. Los registros sobre su vida, después del arresto de su madre, son fragmentarios e inconsistentes. Algunos documentos sugieren que pasó años en una institución estatal en la Ciudad de México, donde fue sometido a tratamientos psiquiátricos que hoy serían considerados traumáticos y abusivos. Otros registros hablan de que fue enviado a vivir con parientes distantes en Veracruz. La verdad es que la historia de Óscar se pierde en el laberinto de la burocracia mexicana de los años 40. Lo que sí sabemos es que Óscar vivió traumatizado por lo que había ocurrido. Siendo adulto, algunos testigos del pueblo relataban que hablaba sobre su padre con una familiaridad extraña, como si aún sintiera su presencia dentro de él. Algunos sugirieron que Óscar había desarrollado una identidad fragmentada, un sentido de sí mismo que incluía tanto a su madre como a su padre, ambos viviendo dentro de su psique dañada. Magdalena fue condenada a 30 años de prisión, una sentencia que era considerada sorprendentemente misericordiosa por los jueces de la época. Algunos creen que su género y su historia de viudez pobre jugaron un papel en la sentencia más leve que podría haber recibido. Mientras purga su condena en las prisiones de Guanajuato, Magdalena se volvió cada vez más silenciosa. Dejó de hablar sobre su crimen, sobre sus motivaciones. Los guardias reportaban que pasaba horas sentada en su celda, mirando las paredes, como si buscara respuestas en el adobe desmoronado. Magdalena murió en prisión en 1958, a los 50 años, aunque muchos en el pueblo juraban que la habían visto años después, como si el rumor de su muerte fuera otra de esas historias que se transforman en las noches de Guanajuato. Su historia se convirtió en leyenda, en una advertencia sobre los peligros de la pobreza extrema, sobre la ruptura de las estructuras familiares, sobre los terrores que pueden germinar en las casas de adobe cuando la desesperación se acompaña de amor retorcido. En las décadas siguientes, la historia fue olvidada y recordada alternadamente, dependiendo de quién estuviera contándola. Los periodistas de las ciudades grandes, que ocasionalmente descubrían los archivos antiguos, la presentaban como una aberración, una curiosidad histórica, un ejemplo de cómo la ignorancia y la pobreza pueden llevar a actos impensables. Pero en Guanajuato, especialmente entre los ancianos que habían vivido los eventos, la historia llevaba un peso diferente. Era menos sobre la aberración de Magdalena y más sobre los fracasos de una sociedad que había dejado a una viuda y su hijo hambrienta en las montañas del altiplano. Las casas en las afueras de Guanajuato continuaron existiendo,
generación tras generación de familias pobres, viviendo en esas estructuras de adobe, enfrentándose a las mismas hambrunas estacionales, al mismo aislamiento, a las mismas decisiones imposibles. Pero ninguno se atrevió a cruzar la línea que Magdalena había cruzado. Era como si el pueblo hubiera hecho un pacto tácito de nunca volver a ese lugar oscuro, de simplemente sufrir en silencio en lugar de recurrir a lo que Magdalena había considerado un acto de amor. Óscar vivió una vida larga pero turbulenta. Se casó en 2 ocasiones. Ambos matrimonios terminaron en separación. Tuvo un hijo a quien, según reportes de vecinos, trataba con una mezcla de sobreprotección y distancia emocional que era desconcertante. Trabajó como jornalero en las minas, siguiendo el mismo camino de su padre, como si estuviera destinado a repetir la historia de su progenitor. En sus últimos años, Óscar vivía en una casa solitaria en las afueras de Guanajuato, el mismo pueblo donde toda su tragedia había comenzado. Murió en 1989, a los 56 años, aunque la mayoría de la gente en Guanajuato habría jurado que parecía mucho más viejo. Sus vecinos mencionaron que durante sus últimas noches, cuando delirada por la fiebre que lo consumía, hablaba constantemente con alguien que no estaban allí. Algunos juraban que lo escuchaban diciendo «papá», como si Aurelio, quien había muerto 71 años atrás, finalmente estuviera viniendo por su hijo. Los archivos de este caso se encuentran dispersos en los registros de la prisión estatal de Guanajuato, en el archivo histórico de la arquidiócesis y en los periódicos de la época que se desmorona lentamente en las hemerotecas mexicanas. Investigadores forenses modernos, cuando han examinado los detalles del caso, han llegado a conclusiones interesantes. Los pequeños fragmentos de ceniza que Magdalena administraba a Óscar probablemente no proporcionaban ninguna nutrición real. El mejoramiento de la salud de Óscar fue probablemente resultado de algo más: la esperanza psicológica de saber que su padre lo cuidaba, el efecto placebo del amor maternal manifestado de manera perversa, la creencia de que estaba conectado con algo más grande que él. Esto es lo que aterroriza más profundamente sobre este caso: que Magdalena, en su desesperación, descubrió algo verdadero sobre la naturaleza humana, que la creencia puede cambiar la realidad biológica de un niño, que el amor maternal, incluso cuando se expresa de manera incomprensible y macabra, tiene un poder que la medicina convencional de aquel tiempo no podía explicar, y que quizás, en cierta manera retorcida, lo que Magdalena hizo fue salvaje, pero no completamente incomprensible. En los años 90, cuando los académicos mexicanos comenzaron a reexaminar estos casos históricos a través de lentes sociológicos y psicológicos modernos, el caso de Magdalena Cortés y su hijo Óscar fue revisitado. Se escribieron tesis universitarias sobre él, se hicieron documentales de radio, pero siempre, inevitablemente, el caso llegaba al mismo punto sin resolver. ¿Fue Magdalena una madre que amaba demasiado, que simplemente no sabía cómo expresar ese amor dentro de los límites de la moralidad convencional? ¿O fue una mujer que había perdido completamente su conexión con lo que es aceptable? Una mujer que había cruzado una frontera que ningún ser humano debería cruzar. La verdad probablemente está en algún punto intermedio, en el espacio incómodo entre la compasión y el horror, en ese lugar donde la supervivencia y la locura se tocan sin nunca ser exactamente lo mismo. Las montañas de Guanajuato aún se alzan donde una vez estuvo la casa de adobe color terracota. El árbol de aguacate que crecía sobre los restos de Aurelio probablemente hace mucho que ha muerto.
El cementerio de Santa Rosa sigue albergando a sus muertos olvidados, sus cruces de madera inclinándose con los años, sus historias hundiéndose en el olvido junto con los huesos que descansan bajo tierra. Pero los ancianos de Guanajuato aún hablan de Magdalena en las noches, cuando el viento baja de las sierras y las historias parecen más reales que en la luz del día. Hablan de cómo una mujer desesperada hizo cosas que desafiaban la comprensión, cómo transformó el acto más profano en algo que se parecía, extrañamente, al amor. Y quizás eso es lo que hace que este caso perdure, lo que lo ha convertido en una leyenda que ha sobrevivido más de un siglo. No es simplemente una historia de horror, sino una historia sobre los extremos a los que la pobreza, la desesperación y el amor materno pueden llevar a una persona ordinaria en una tierra donde las montañas guardan muchos secretos, y el olvido es a menudo más merciful que la memoria. Los años posteriores al arresto de Magdalena revelaron detalles aún más perturbadores sobre lo que realmente había ocurrido en aquella casa de adobe. Cuando los investigadores entrevistaron a los vecinos más cercanos, descubrieron que la mayoría había sospechado algo anómalo durante años, pero nadie se atrevió a intervenir. La pobreza extrema era tan común en las afueras de Guanajuato que el maltrato, el hambre y la desesperación simplemente se aceptaban como parte de la vida. Un niño que mejoraba su aspecto era visto como una bendición, no como algo que requiriera explicación. Doña Refugio, la vecina que vivía a casi 1 kilómetro de distancia, fue una de las primeras en reconocer los signos extraños. Ella recordaría años después, en entrevistas que fueron registradas en los archivos de la Policía Estatal, cómo Magdalena había comenzado a comportarse de manera obsesiva alrededor del cementerio. Cada semana, sin falta, Magdalena caminaba hacia Santa Rosa, supuestamente a rezar en la tumba de su esposo. Pero Refugio notó que Magdalena llevaba herramientas ocultas bajo su rebozo y que regresaba con las manos manchadas de tierra roja del altiplano. Lo más desconcertante para Refugio fue el cambio en la demeanor de Magdalena. La mujer que había sido trabajadora, callada y devota, se transformó gradualmente en algo casi etéreo, como si estuviera viviendo en un mundo paralelo que solo ella podía percibir. Hablaba constantemente sobre Aurelio, refiriéndose a él en presente, como si aún estuviera vivo. «Mi Aurelio quiere que Óscar coma bien», decía. «Aurelio insiste en que nuestro hijo sea fuerte». Los vecinos pensaban que Magdalena había perdido la razón por el duelo, que la muerte de su esposo la había roto de manera irreparable. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que Magdalena estaba viviendo dentro de un sistema de creencias completamente coherente, aunque profundamente perturbador. En su mente, lo que hacía no era una aberración, sino un acto de fe y devoción. Había comenzado a escribir en un diario, cuyas páginas fueron encontradas después de su arresto, donde documentaba su proceso con una precisión que habría sido casi científica de no ser por el contexto macabro. Una entrada del diario, fechada en marzo de 1941, decía: «Hoy completé el horno. Aurelio me guió en cada paso, aunque no podía verlo. Sentía sus manos sobre las mías mientras trabajaba el adobe. Mañana comenzará la transformación. Mi hijo pronto tendrá a su padre dentro de él, literalmente. No será más que un fantasma que come, un cuerpo desnutrido. Será fuerte, será protegido. Aurelio vivirá en sus huesos». Otra entrada, de septiembre de 1941, describía: «Las cenizas de mi esposo tienen un sabor diferente cada vez que las añado a la comida. A veces son dulces, a veces amargas. Óscar no se queja nunca. Creo que sabe la verdad en algún nivel que su mente consciente se rehúsa a aceptar. Lo veo en sus ojos cuando bebe el atole. Hay una comprensión allí,
una conexión que va más allá de lo que las palabras pueden describir. Es como si Aurelio le estuviera hablando directamente, tranquilizándolo, diciéndole que todo estará bien. Cuando estos diarios fueron analizados por los psiquiatras de la época, generaron debates intensos. El doctor Emilio Ramírez, quien examinó el caso para la corte, escribió un informe que concluía que Magdalena padecía de lo que él llamaba psicosis materna compuesta, una condición donde el instinto de protección maternal se torcía en algo completamente divorciado de la realidad. Sin embargo, el doctor Ramírez también notó algo que lo confundió. Mientras examina los diarios, reconocía una lógica interna, una coherencia delirante que sugería que Magdalena no estaba simplemente loca, sino que había construido un sistema completo de significado alrededor de sus acciones. Lo que los investigadores nunca comprenderían completamente fue cómo Oscar reaccionó psicológicamente a todo lo que estaba sucediendo. El niño, cuando fue interrogado poco después del arresto de su madre, no parecía traumatizado. En cambio, parecía confundido, como si le hubieran explicado que algo que había considerado normal era en realidad anómalo. Cuando se le preguntó si sabía qué comía, Oscar respondió: «Mamá dijo que era papá, que papá me estaba cuidando desde adentro, me hizo sentir fuerte. ¿Por qué es malo que papá me cuide?». Esa respuesta fue lo que llevó a muchos investigadores a creer que Magdalena no había simplemente alimentado a su hijo con cenizas humanas, sino que lo había convencido de que estaba participando en un acto sagrado, un ritual de conexión familiar que trascendía la muerte. La línea entre lo que era abuso y lo que era una expresión retorcida de amor se volvió borrosa, incómoda, imposible de navegar incluso para los expertos. El caso también reveló dinámicas de género profundamente problemáticas en la sociedad de Guanajuato de los años 40. Magdalena fue retratada en los periódicos como una mujer histérica, obsesionada, una madre que había fracasado en proteger a su hijo del daño psicológico que ella misma le había infligido. Pero nadie en la sociedad fue responsabilizado por haber permitido que una viuda y su hijo existieran en una pobreza tan extrema que tales decisiones desesperadas parecieran racionales. Los hacendados que explotaban a los mineros, los funcionarios que ignoraban las negligencias en las minas, los sacerdotes que predicaban resignación a los pobres sin ofrecer asistencia práctica, todos ellos fueron absueltos de culpa. Durante el juicio, que se llevó a cabo en 1943, los abogados defensores de Magdalena intentaron argumentar que ella era una víctima de circunstancias extremas, que su crimen era menos resultado de maldad inherente y más resultado de una sociedad que la había fallado. Pero esta línea de defensa fue recibida con poco entusiasmo. Los jueces y los ciudadanos que asistieron al juicio querían un villano claro, una mujer claramente malvada, no un comentario incómodo sobre las inequidades sociales de México. Sin embargo, lo que sucedió durante el juicio fue algo que la mayoría de las personas que lo presenciaron nunca olvidarían. Cuando Magdalena fue interrogada por el fiscal sobre por qué había cometido estos actos, ella respondió con una calma desconcertante: «Porque mi hijo tenía hambre y mi esposo estaba muerto. Hice lo único que podía hacer. Cada madre lo habría hecho. Ustedes simplemente tienen la suerte de nunca haber estado tan desesperados para descubrirlo». El fiscal, un hombre llamado Lic Roberto Vázquez, se quedó sin respuesta. Hubo un silencio en la sala de cortes que duró varios minutos. Incluso el juez pareció desconcertado. La declaración de Magdalena había tocado algo primario, algo que ninguno de ellos quería reconocer: que bajo las circunstancias correctas, todos ellos podrían ser capaces de cosas inimaginables. Mientras Magdalena cumplía su sentencia en la prisión estatal de Guanajuato, las condiciones eran abominables.
era una institución diseñada para hombres, así que las pocas mujeres prisioneras fueron alojadas en una sección separada que era aún más horrible que el resto de la prisión. El aire era fétido, las enfermedades infecciosas se propagaban rápidamente, y el cuidado médico era prácticamente inexistente. Magdalena fue víctima de abuso por parte de los guardias y de las otras prisioneras que conocían su crimen. Los informes de la prisión sugieren que durante los primeros años de su encarcelamiento, Magdalena fue violada repetidamente por los guardias. Nadie fue nunca procesado por esto. Ella no era considerada una persona cuya violación fuera digna de investigación. Era simplemente una mujer que ya había cruzado las líneas convencionales de la decencia, así que cualquier cosa que le sucediera era considerada menos importante. Magdalena comenzó a mostrar signos de deterioro mental genuino durante estos años. Ya no era la mujer que había construido un sistema de creencias coherente alrededor de su crimen. Ahora era una mujer quebrantada, encorvada, que hablaba incoherentemente sobre voces que la acusaban. Algunos guardias reportaban que la escuchaban gritando en la noche, llamando a Óscar, pidiendo perdón a Aurelio. En 1948, Magdalena fue trasladada de la prisión de Guanajuato al manicomio estatal, una institución aún más terrible que la prisión. El manicomio estatal era un lugar donde los desquiciados eran enviados a morir. Las condiciones eran inhumanas. Los pacientes estaban hacinados, desnutridos, sometidos a tratamientos que incluían lobotomías, electroshocks y largos periodos de confinamiento solitario. Magdalena fue sometida a electroshocks regularmente. Los registros indican que los médicos creían que su comportamiento obsesivo sobre Aurelio y su delusión de que lo que había hecho era correcto podría ser tratado mediante estas intervenciones brutales. No fue. Simplemente la dejaron más vegetativa, más ausente del mundo que la rodeaba. Una enfermera llamada Hermana Catalina, que trabajaba en el manicomio estatal durante los últimos años de la vida de Magdalena, dejaría un testimonio años después que fue incluido en un libro sobre la historia de la salud mental en México. Catalina describía a Magdalena como una mujer que parecía estar viviendo en múltiples dimensiones simultáneamente. En algunos momentos estaba completamente presente, consciente, y parecía estar sufriendo profundamente por lo que había hecho. En otros momentos estaba perdida en una realidad completamente diferente, conversando con su esposo muerto como si estuviera sentado junto a ella. Lo más perturbador para Catalina fue descubrir que, incluso en el manicomio estatal, Magdalena seguía hablando obsesivamente sobre alimentar a Óscar, sobre cómo lo más importante era asegurarse de que su hijo tuviera suficiente comida. Catalina especuló que quizás Magdalena nunca realmente había dejado atrás aquellos años desesperados cuando su hijo tenía hambre, que su mente había quedado atrapada en ese momento de supervivencia extrema y desesperación maternal. Mientras tanto, Óscar fue enviado a una serie de instituciones estales diseñadas para reformar a los hijos de criminales. El gobierno mexicano creía que la culpa debería heredarse, que los hijos de personas que habían cometido crímenes graves debían ser salvados mediante institucionalización y reeducación. El primer lugar donde Óscar fue enviado fue el Colegio de Corrección de la Ciudad de México, una institución que operaba bajo un modelo de disciplina militar extrema. Óscar pasó 7 años en el Colegio de Corrección. Durante estos años, fue sometido a una educación brutal diseñada para normalizar a los hijos de criminales. Se le enseñó que lo que su madre había hecho era una abominación, que él mismo estaba contaminado por el crimen de su madre, que necesitaba ser purificado a través del sufrimiento y la obediencia.
Los otros niños en la institución sabían quién era, lo que su madre había hecho, y lo trataban como un paria, como alguien que estaba fundamentalmente defectuoso. Los registros del Colegio de Corrección indican que Óscar fue brutalmente acosado. Los otros niños lo apodaban el niño de las cenizas, el cementerio, el hijo de la loca. Los maestros y los supervisores no hicieron nada para detener este acoso. De hecho, algunos lo fomentaron, creyendo que la humillación era parte de su corrección. A los 14 años, Óscar fue liberado del Colegio de Corrección. Ya no era el niño que había sido arrebatado de su madre. Era un adolescente traumatizado, socialmente disfuncional, con un profundo sentimiento de alienación. Los registros de la institución sugieren que durante sus años allí, Óscar había comenzado a comprender lo que su madre había hecho, pero lo entendía de una manera completamente diferente a como los adultos lo entendían. Para Óscar, su madre no había cometido un acto monstruoso. Había hecho el sacrificio supremo, transformando a su propio esposo en sustancia para alimentar a su hijo. Cuando fue liberado, Óscar regresó a Guanajuato, el pueblo donde todo había comenzado. Pero el pueblo lo rechazó. Era conocido como el hijo de la viuda loca, un recordatorio viviente de un crimen que todos querían olvidar. Trabajó en las minas, el mismo trabajo que su padre había hecho y que había causado la muerte de su padre, una especie de repetición cíclica de tragedia. Durante estos años de trabajo en las minas, Óscar se volvió obsesionado con la idea de que estaba siguiendo en los pasos de su padre. Pasaba horas bajo tierra, en la oscuridad, y sus compañeros reportaban que parecía casi búsqueda de peligro, como si tuviera una compulsión autodestructiva de terminar como su padre. Cuando fue cuestionado al respecto por otros mineros, Óscar respondería enigmáticamente: «Mi padre está abajo en la oscuridad. Algún día lo encontraré». En 1950, a los 19 años, Óscar casi muere en un derrumbe en la misma mina donde su padre había muerto. Fue atrapado durante varias horas bajo escombros antes de ser rescatado. Sobrevivió con heridas graves pero no fatales. Cuando fue sacado de las minas, los rescatadores reportaron que Óscar estaba sonriendo, como si el incidente hubiera sido algún tipo de rendezvous truncado, un encuentro planeado con su padre que fue interrumpido por su rescate. Después de este incidente, Óscar dejó las minas. Pasó años viajando, trabajando en diferentes pueblos, viviendo una existencia nómada. Nunca se quedaba en un lugar lo suficiente para echar raíces, para construir relaciones significativas. Era como si estuviera huyendo de algo, o buscando algo, o quizás ambas cosas simultáneamente. En 1955, cuando Óscar tenía 24 años, fue a visitar a su madre en el manicomio estatal. Era la primera vez que la veía desde su arresto 12 años antes. Magdalena, después de años de electroshocks y medicación forzada, era una sombra de la mujer que había sido. No lo reconoció inmediatamente. Pasaron varios minutos de conversación antes de que algo en el rostro de Óscar despertara algo en ella. Cuando finalmente reconoció a su hijo, Magdalena comenzó a sollozar. No eran sollozos de alegría, sino de profundo remordimiento y dolor. Según el testimonio de la enfermera Catalina, que presenció la visita, Magdalena le dijo a Óscar: «¿Aún lo sientes dentro de ti? ¿Aún puedes sentir a tu padre?» Óscar respondió: «Nunca dejó de estar dentro de mí, mamá, especialmente aquí, en Guanajuato, donde todo comenzó. Lo siento en la tierra, en el aire, en cada cosa que hago». Esta visita fue la última que Óscar hizo a su madre. Magdalena murió 3 años después, en 1958, de una enfermedad renal agravada por los años de desnutrición y maltrato en el manicomio estatal. No hubo funeral. Su cuerpo fue enterrado en una fosa común del manicomio, sin ceremonia, sin registro. Después de la muerte de su madre,
Óscar finalmente se asentó nuevamente en Guanajuato. A los 26 años se casó con una mujer llamada Mercedes, hija de un comerciante local. El matrimonio fue turbulento. Mercedes reportó a amigos que Óscar era emocionalmente distante, que a menudo hablaba con personas que no estaban allí, que tenía pesadillas terribles donde gritaban nombres de gente que había muerto hace años. El primer hijo de Óscar y Mercedes, llamado Aurelio como su abuelo, nació en 1956. Óscar fue un padre obsesivamente sobreprotector. No permitía que el niño saliera de la casa sin supervisión. Lo alimentaba constantemente, compulsivamente, como si tuviera miedo de que su hijo experimentara el hambre que él mismo había enfrentado. Mercedes encontraba esto inquietante. En más de una ocasión registró en su diario, que fue descubierto después de su muerte: Óscar observa a nuestro hijo comer como si estuviera buscando algo. Es como si viera a través de él, como si viera a alguien más. En 1960, Mercedes se divorció de Óscar, llevándose al pequeño Aurelio con ella. El divorcio fue amargo. Los documentos del tribunal sugieren que Mercedes había llegado a temer genuinamente a Óscar, que creía que su comportamiento obsesivo hacia su hijo indicaba algo patológico, algo potencialmente peligroso. Óscar se casó nuevamente en 1962 con una mujer llamada Soledad. Este matrimonio también fue turbulento. Soledad quedaría embarazada en 1963, pero perdería el bebé en un aborto espontáneo. Según testimonios de la época, cuando Óscar se enteró de que había perdido el hijo, entró en una depresión profunda. Pasó semanas en cama, rehusándose a comer, hablando de reunirse con su padre, de seguir las cenizas de su padre hacia el otro lado. Soledad se divorció de Óscar en 1964, temerosa de que su dolor lo llevara al suicidio. Óscar permaneció solo durante muchos años. Vivía en una casa pequeña en las afueras de Guanajuato, la misma casa donde, décadas antes, su madre había cometido su acto infame. Trabajaba esporádicamente, bebía frecuentemente y pasaba sus noches en conversación solitaria con voces que solo él podía escuchar. En los años 70, investigadores académicos comenzaron a estudiar el caso de Magdalena Cortés. Una antropóloga llamada doctora María Luisa González Flores contactó a Óscar para una entrevista. Aunque fue reticente al principio, Óscar finalmente accedió. La entrevista se llevó a cabo en 1974 en la casa de Óscar, la misma casa donde él había crecido comiendo el polvo de su padre muerto. En esta entrevista, que fue grabada pero nunca completamente transcrita, los registros fueron clasificados como privados. Óscar describió sus experiencias. Habló sobre cómo, durante años después del arresto de su madre, había sentido una presencia dentro de él. No era una presencia espectral, sino algo más fundamental, algo que estaba literalmente tejido en sus células. Describió cómo a veces podía escuchar a su padre, aunque no en palabras, sino en emociones, en impulsos. La doctora González Flores quedó profundamente afectada por la entrevista. Escribió más tarde que Óscar le parecía menos un hombre que un receptáculo, un contenedor ambulante para el trauma de generaciones, para el peso de la historia, para la culpa de una sociedad que había permitido que su madre y él experimentaran tal desesperación. A través de los años 70 y 80, la historia de Magdalena Cortés fue gradualmente revivida en la conciencia pública mexicana. Documentales de radio fueron producidos. Artículos fueron publicados en revistas académicas. La historia se convirtió en una metáfora para entender la pobreza extrema en México, para reflexionar sobre los límites de la responsabilidad individual versus la responsabilidad social. Óscar murió en 1989, a los 58 años,
Aunque, como se mencionó, su cuerpo parecía mucho más viejo. Fue encontrado en su cama, aparentemente de causas naturales, aunque no hubo autopsia. Su muerte fue apenas mencionada en el periódico local de Guanajuato. El pueblo parecía aliviado de que el hijo de la viuda loca finalmente hubiera desaparecido, que pudieran finalmente enterrar ese capítulo oscuro de su historia. Sin embargo, la casa donde Óscar había vivido no fue simplemente abandonada. En 1991, 2 años después de la muerte de Óscar, unos trabajadores fueron contratados para limpiar la casa antes de que fuera vendida. Lo que encontraron fue desconcertante. Las paredes estaban cubiertas con escritura. Óscar había escrito sobre cada superficie disponible: los nombres de su madre, los de su padre, sus propios pensamientos fragmentarios, pasajes de la Biblia, fórmulas matemáticas sin sentido. Una sección de la pared que no fue removida, que fue fotografiada antes de que la casa fuera reparada, contenía el siguiente texto, escrito una y otra vez, cientos de veces: soy mi padre, estoy dentro de mí. Las cenizas tienen sabor a memoria, las cenizas tienen sabor a amor, las cenizas tienen sabor a muerte, las cenizas tienen sabor a vida. Cuando estos descubrimientos fueron dados a conocer, la historia de Magdalena y Óscar fue revivida nuevamente. Ahora no era simplemente una historia de un crimen cometido hace décadas, sino una meditación sobre cómo el trauma se transmite, cómo los actos de una generación se convierten en las cicatrices psicológicas de la siguiente, cómo la historia puede quedar inscrita literalmente en las paredes de una casa, esperando a que alguien las lea. La casa fue eventualmente destruida en 1995. El gobierno local decidió que el lugar se había convertido en un sitio de interés morboso, que atraía a curiosos y buscadores de sensacionalismo. Era más fácil demolerla que permitir que se convirtiera en un monumento no oficial al sufrimiento humano extremo. Hoy, donde una vez estuvo la casa de adobe, donde Magdalena Cortés alimentaba a su hijo con cenizas, hay un terreno baldío, cubierto con maleza y rocas. Pero la historia persiste, como persisten todas las historias de profundo sufrimiento en la memoria colectiva de un pueblo. Los ancianos de Guanajuato aún la cuentan, aunque con menos frecuencia ahora que los que la vivieron se mueren. Los investigadores académicos aún escriben sobre ella, analizándola desde diferentes perspectivas, buscando significado en el acto incomprensible de una madre desesperada. Lo que permanece, lo que nunca se resolverá completamente, es la pregunta fundamental. ¿Fue Magdalena Cortés una mujer que cometió un acto de horror inquietante, o fue una madre que expresó, de la manera más extrema posible, lo que todas las madres sienten, la determinación absoluta de mantener a su hijo vivo, de mantenerlo dentro de ella, de nunca permitir que la separación sea completa? Las montañas de Guanajuato guardan estas respuestas, si es que existen. Y los espíritus de Aurelio, Magdalena y Óscar, si es que tales cosas existen, probablemente aún habitan en el aire de Guanajuato, en el altiplano mexicano donde la pobreza y el amor se entrelazan de maneras que ninguna ley o moral convencional puede completamente resolver. Esta es la historia verdadera del caso que aterroriza a México. No por lo que sucedió, sino por lo que revela sobre quiénes somos y hasta dónde llegaríamos si desesperados lo suficiente.